Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al noveno webinar de la jornada de webinars gratuitos de abril y mayo, auspiciada por Video Dominicana. El tema del día de hoy es transformación del proceso de auditoría interna de cara a la situación actual, a cargo del licenciado Naum Fred, experto en auditoría interna y gestión de riesgo, conferencista y consultor con más de 20 años de experiencia. El señor Fred posee las siguientes certificaciones profesionales emitidas por el Instituto de Auditores Internos IIA. Auditor Interno Certificado, CIA, Certificación en Autoevaluación de Control, CCSA, Certificación en Aseguramiento de Gestión de Riesgos, CRMA. Además, examinador de fraude certificado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Para asegurar una experiencia óptima de conexión, les recomendamos, por favor, apagar o desconectar otros dispositivos que estén conectados a Internet en el lugar donde se encuentren, ya que consumen su ancho de banda. Cerrar otras aplicaciones o ventanas en su computadora o celular. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Les invitamos a compartir sus dudas o preguntas a lo largo de la exposición en la sesión de preguntas de la aplicación. Sin embargo, las mismas se estarán respondiendo al final de la exposición. Damos paso a nuestro panelista para que inicie. Buenas tardes, para mí es un honor y un privilegio poder estar aquí con todos ustedes durante el día de hoy para hablar de un tema trascendental para el trabajo de auditoría interna, que es la transformación que estamos viviendo en cada uno de los departamentos de auditoría interna debido a la situación causada por el coronavirus COVID-19. Inicialmente, queremos agradecer a BDO, Escuela de Negocios, por abrir esta ventana de comunicación, la cual nos permite llegar a cientos de auditores internos a través de todo el continente para poder compartir ideas, herramientas, metodologías y técnicas, las cuales estamos seguros les serán de mucha utilidad para hacer frente a la crisis actual. Ahora bien, hay que pensar que la crisis sanitaria que ha generado el COVID-19 ha traído consigo a los países del globo terráqueo las siguientes situaciones. Pánico por miedo de contaminación generalizada, ciudades fantasmas, cierre masivo de empresas, cuarentena de poblaciones completas, toque de queda, limitaciones de movilidad, interrupciones en el trabajo, desaceleración significativa de la economía mundial, pérdidas sustanciales en las empresas, despidos masivos, incremento en los precios de productos básicos, incertidumbre, angustia y preocupación. Es por eso que creo firmemente que para lograr hacer frente a las situaciones actuales debemos de tratar de responder las siguientes interrogantes. ¿Cómo la crisis está afectando a nuestra organización, a nuestros clientes y a las partes interesadas? ¿Cómo afectará esta crisis a su departamento de auditoría interna? ¿Estamos agregando valor real a nuestros clientes durante la crisis del COVID-19? ¿Cómo estamos auditando? ¿Qué cosas deberíamos cambiar de nuestro trabajo diario? ¿Cómo podríamos aprovechar la tecnología disponible? ¿Se reducirá la cantidad de auditores de su departamento? ¿Afectará esta situación el presupuesto asignado a su función? ¿Qué tareas quedan pendientes respecto al sistema de gestión de riesgo debido a que muy pocas empresas pudieron visualizar esta situación de estancamiento global? ¿Cómo está afectando la vida de nuestras empresas
después del coronavirus post-COVID y cuáles son las lesiones que deja esta pandemia para todos los auditores internos del hemisferio. Todas estas preguntas están a punto de ser respondidas durante los próximos 45 minutos, por lo que deseamos darle la bienvenida a la videoconferencia Transformación del proceso de auditoría interna de cara a la situación actual del coronavirus COVID-19. La agenda de nuestra presentación es la siguiente. Inicialmente vamos a hablar sobre el impacto del coronavirus COVID-19 en el trabajo de auditoría interna. Describiremos cuál es la situación actual de las funciones de auditoría interna a nivel global. ¿Qué podemos hacer para apoyar a nuestras organizaciones? 4. ¿Cuál debería ser el nuevo esquema del trabajo de los auditores internos? 5. Vamos a compartir herramientas disponibles a las cuales usted tiene acceso para poder continuar agregando valor en la situación actual. Y por último, compartiremos algunas reflexiones personales sobre la situación actual. Nuestro punto número 1 trata sobre el impacto del COVID-19 en el trabajo de auditoría interna y en la empresa en general. ¿Cuál es la nueva realidad empresarial? Distanciamiento entre las personas, toma de temperatura corporal al entrar en algunos lugares, el prohibir que hayan aglomeraciones de grandes cantidades de personas en la organización, impedir que tengamos visitas de terceros en nuestras instalaciones y la prohibición de los viajes. Pero también esta situación ha cambiado de manera radical el protocolo de protección personal de cada uno de nosotros, como el utilizar guantes y mascarillas, el lavado las manos más frecuentemente, el utilizar gel desinfectantes y casi como de forma crítica la limpieza general de cada uno de los utensilios que empleamos. En cuanto al esquema de su propio departamento, ¿cómo se ha afectado? Actualmente estamos viviendo un crecimiento significativo de el teletrabajo, de conectarnos a las bases de datos de nuestras empresas a través del uso del análisis de datos, la prohibición de la emisión de documentos físicos por peligro a contaminación y un incremento significativo de las videoconferencias. En las escuelas de negocio de video no quiere que usted apriete el botón de pánico, sino que descubra durante los próximos minutos herramientas, consejos y mejores prácticas que le van a poder servir para hacer frente a esta nueva situación. Por eso debemos de inicialmente entender, para poder agregar valor real, cuál es la situación actual de las funciones de auditoría interna. Es importante destacar que el Instituto de Auditores Internos en los Estados Unidos hizo una encuesta tratando de identificar cómo ha afectado la cantidad de personal, los trabajos realizados a nivel de los Estados Unidos, esta nueva pandemia. Y una de las preguntas que más me llamó la atención fue la relacionada con los cambios en los planes de auditoría interna. El 56% de los encuestados dijo que ha descontinuado o reducido alguna de las auditorías que tenía planificada. El 46% dijo que ha cancelado algunas auditorías. El 39% ha tenido que agregar nuevos proyectos de auditoría de forma inmediata. Otros han tenido que redirigir el trabajo de los auditores internos, de esto estamos hablando del 38% de los encuestados, para hacer tareas que no están relacionadas con auditoría interna. El 15% ha incrementado en alcance en algunos proyectos y solamente un 13% no ha tenido la situación actual un impacto significativo real en su trabajo. Pero ahora bien, ¿qué ha pasado en España? Solamente el 66% de los departamentos de auditoría interna continúan trabajando en el plan que proyectaron a finales del año pasado. Esta información la tomamos
de un estudio realizado por el Instituto de Auditores Internos de España. Este estudio es muy interesante porque también presenta que el 26% ha tenido que modificar aspectos de su plan y concentrarse en nuevas prioridades. Estas nuevas prioridades de este 26%, 55%, ha asesorado a la alta gerencia del comité sobre cómo gestionar esta crisis, y otros han asesorado a las demás áreas de la organización, y otros han puesto en prácticas trabajos de aseguramiento para ver cómo están marchando los planes de contingencia en sus organizaciones. Pero, ¿qué ha ocurrido en otros países con la planificación de auditoría interna, con los trabajos que se supone que en estos momentos nosotros deberíamos estar realizando en cada una de nuestras organizaciones? A nivel europeo, la Federación de Institutos de Auditores Internos Europea hizo un análisis con 14 directores de auditoría interna de los principales bancos de países europeos y le preguntó cómo la situación actual del COVID-19 ha estado impactando en el trabajo de las funciones de auditoría interna de sus bancos. Y las respuestas fueron las siguientes. Muchos, como es lógico, han tratado en la medida de lo posible de terminar las auditorías que estaban corriendo actualmente o de realizarlas de manera remota. Otros han considerado brindar servicios en otra área, posponer los trabajos que debieran de hacerse en la actualidad y ir directamente a las áreas críticas que están sometidas bajo gran estrés, como las funciones que tienen que ver con los pagos, la tecnología, etcétera, para brindar aseguramiento en estas áreas. Esto quiere decir, tuvieron que tener un plan de auditoría mucho más flexible. Algunos han evaluado la realización de nuevos proyectos basado en las nuevas prioridades, en la realidad que vive su organización actualmente. Otros han considerado extender las fechas de vencimiento para la implementación de las acciones correctivas. Esto resulta lógico debido a que muchos del personal operativo de las áreas que ya nosotros revisamos están actualmente trabajando con una cantidad mínima de recursos y solucionando problemas que se presentaron de manera imprevista por la nueva situación. También este grupo dijo que debemos demostrar sensibilidad cuando emitimos informes en este tipo de situación, que su calificación sea satisfactoria. También es importante quitarnos el sombrero de auditor y apoyar a las operaciones. Es por eso que algunos han considerado asignar al personal de auditoría interna para que ayude a la primera y segunda línea de negocio, cuando sea posible y necesario. También otros auditores internos han invertido su tiempo en priorizar el plan de auditoría interna y hacer una revisión para garantizar que están cubriendo las áreas que realmente son importantes. Y algunos piensan que en la mayor brevedad, que en un periodo de tiempo muy corto, es especialmente importante el que se revise el programa de continuidad de negocio, el cual, debido a las situaciones actuales, hemos visto que en muchas organizaciones no contemplaban la parálisis que estamos viviendo. Realmente, en mi opinión, todos estos aspectos técnicos que hemos visto que ha recabado el Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos, el Instituto de España y la Federación de Institutos de Auditores Internos Europeos son importantes, pero también es importante y vital que haya un verdadero cambio de actitud. Es por eso que a continuación me gustaría presentarles 6 rasgos que lo pueden convertir a usted en un colaborador excepcional durante este periodo especial de crisis. Por lo que necesitamos ser más. Pero cuando hablamos de ser más, esto es una de las grandes oportunidades que ha creado el COVID-19. El COVID-19 no ha permitido que cada uno de nosotros podamos ser más empáticos con las necesidades de cada una de las personas que nos rodean. Nos ha permitido ser más solidarios con las personas que lo necesitan en nuestra empresa y alrededor. Nos ha permitido también el COVID-19 ser más colaboradores. Recuerden, el poder ayudar de manera real y efectiva a solucionar los problemas
que enfrenta la organización en estos momentos. Nos ha permitido ser más transformadores, convertirnos en parte del cambio y contribuir a apoyar a nuestra organización. Y lo más importante, el COVID nos ha permitido ser más auténtico debido a que hemos podido identificar las cosas que genuinamente son importantes para nosotros como seres humanos. Y es por eso que el COVID-19 nos ha hecho mucho más humanos a cada uno de nosotros. Ahora bien, usted estará diciendo, bueno, todo lo que está diciendo Nahum es muy motivador, pero a mí me gustaría ver ejemplos o modelos de cómo en el día a día yo puedo apoyar a mi organización en la situación de crisis que se encuentra actualmente. Es por eso que tenemos la sección principal de esta conferencia, es cómo usted puede apoyar a su organización en esta situación. Para poder apoyar a nuestra organización, tomamos como punto de partida una guía técnica que fue emitida por el Instituto de Auditores Internos de Inglaterra e Irlanda en el 23 de abril de este mismo año. Esto quiere decir que esta guía fue publicada hace exactamente una semana, donde nos presenta cuál debería ser el rol de auditoría interna frente a la pandemia, frente a la situación del coronavirus COVID-2019. De acuerdo al estudio realizado por el Instituto de Auditores Internos del Reino Unido, hay acciones claves que todo auditor interno debería comenzar a implementar de forma inmediata en su organización. El primer rol que nosotros deberíamos de implementar es comprender y evaluar la gama completa de riesgos inmediatos, porque es verdad que estamos enfrentando un riesgo que podría ser sanitario, pero también se crean otros tipos de riesgos como de liquidez para hacer frente a las responsabilidades de pago de nuestras organizaciones, aún las operaciones estando cerradas. Se crea un riesgo nuevo que tiene que ver con el cumplimiento normativo para empresas reguladas. También el riesgo que trae consigo el trabajo remoto como temas de ciberseguridad. También hay que evaluar la gestión de crisis existente en su organización y los planes de continuidad de negocio, debido a que esta situación ha demostrado que muchos de los planes de continuidad de negocio podrían estar obsoletos o nunca enfocaron una situación como la que estamos viviendo actualmente. También es importante aconsejar a la organización en tener un pensamiento mucho más allá de los riesgos inmediatos, porque como conversaremos en un futuro de la presentación, la forma de hacer negocio y de manejarnos en nuestras empresas cambiará radicalmente en la era post-coronavirus. También hay que aconsejar a la organización que piense en las implicaciones a largo plazo. Hay que continuar monitoreando y actualizando el pensamiento para poder estar alerta a posibles riesgos que probablemente ocurran en un cercano plazo. También esta guía informa sobre un centro de comunicación que creó el Instituto de Auditores Internos de Reino Unido para actualizar a cada uno de los auditores internos a nivel global sobre el comportamiento de esta pandemia y el impacto que la misma tiene en el trabajo de cada uno de los departamentos de auditoría interna. Un aspecto importante de este documento técnico, de esta guía técnica, es el anexo 1, que presenta áreas de auditoría interna que pueden considerarse para la revisión actualmente en la medida en que nuestra organización está haciendo frente a los grandes retos de esta crisis. Este anexo 1 trata 7 áreas que usted puede comenzar a revisar a partir del próximo lunes. Estas áreas son las siguientes: el desarrollo de nuevas políticas y procedimientos. Esto parecería lógico porque el manejo de recursos humanos, del talento, del personal, cambiará radicalmente, por lo que nuevas políticas
tendrán que ser creadas y otras tendrán que ser ampliadas o modificadas. El proceso de comunicación en las empresas también es un renglón que se puede revisar. El impacto que tiene la tecnología. En estudios recientes, durante el último mes, el incremento de los ciberataques ha llegado a niveles inimaginables en la actualidad, todo producto de la nueva situación. Otra área que podemos revisar son las relaciones con nuestros clientes y proveedores y también la estrategia que tiene que ver con la transportación de los bienes y servicios. Y, como es lógico, también podemos revisar aspectos relacionados con el capital humano, la fuerza laboral. En cada una de estas 7 áreas podemos agregar valor haciendo revisiones de aseguramiento de manera inmediata, de acuerdo a la guía desarrollada por el Instituto de Auditores Internos de Inglaterra. En el desarrollo de políticas, comenzamos con cuáles serían los objetivos claves de esta revisión, cuáles son las principales áreas de negocios que se verían afectadas, qué controles potenciales debemos de tener en cuenta durante nuestra revisión y lo más importante, también esta guía nos presenta qué tipo de preguntas puede la auditoría interna considerar para el desarrollo de las pruebas. Si hablamos de política y procedimientos, tendríamos que pensar que los aspectos claves son que podrían existir cambios o eliminación de algunos controles. Entonces habría que explicar la razón de las ausencias de estos controles. Cambios o implementación de políticas que hablen sobre el teletrabajo y la telecomunicación, en las políticas de viaje, en las que tiene que ver con videoconferencias, etc. ¿Qué preguntas podría hacer la auditoría interna? ¿Ha creado su organización un marco o un plan para la comunicación de las nuevas normas? ¿Ha sido preparados planes similares o cambios similares en el sector que opera su empresa? ¿O existen diferencias o omisiones en el enfoque o las transformaciones que está haciendo su organización de lo que están haciendo empresas similares a las que usted labora? ¿Cuáles áreas han sido identificadas como más críticas para hacer cambios en los procedimientos? ¿Existen acciones a largo plazo que nos permitan mejorar? ¿Qué guías debemos de establecer de forma inmediata para el personal? Etcétera. Otro aspecto importante es la comunicación. En esto debemos de tomar en consideración los métodos empleados basados en la crisis del COVID-19 que vamos a emplear para el personal de comunicación, para el personal y las partes interesadas, antes de la crisis, durante y después de la misma. Hay que identificar un coordinador de comunicación. Vamos a definir qué métodos vamos a emplear, si vamos a utilizar los websites internos, el social media, etc. Si tenemos forma de comunicarnos con personal clave, ya sea con clientes, proveedores o personal crítico de la propia empresa o líderes gerenciales, y los métodos para mantenernos autorizados sobre los cambios en guías gubernamentales. ¿Qué preguntas podríamos realizar? ¿Han sido los nuevos planes totalmente compartidos con las personas interesadas? ¿Existe una forma estandarizada de comunicación? ¿Cómo damos seguimiento a las preguntas que se hacen sobre los planes que fueron comunicados? ¿Qué pasos tomamos para mantener informado y educado sobre las preocupaciones que puedan tener los clientes o nuestro personal y los pasos que está tomando nuestra organización sobre estas preocupaciones? La tecnología también es un punto crítico en el éxito o el manejo de la crisis. Esto tiene que ver con proveer al personal de infraestructura que le permita trabajar lejos de donde usualmente trabajan o de la casa, facilitar una comunicación diaria, realizar reuniones para manejar la crisis. Para esto es clave el soporte de TI o de un proveedor. Los aspectos fundamentales son el emplear teleconferencias, implementar facilidades para acceso remoto, incrementar la capacidad de conexión de Internet, implementar protección de seguridad para los sistemas, etc. También podemos hacer preguntas para poder apoyar y ver cómo la tecnología nos está ayudando a ser más efectivo, principalmente en el trabajo remoto. Podemos preguntar si han sido identificados procesos críticos y necesidades del personal clave para las operaciones, si posee la organización programas y equipos necesarios
para trabajar y cumplir con las demandas actuales, si se necesita implementar medidas adicionales de seguridad para las personas principalmente que estén trabajando en sus hogares, si se han identificado personal clave, particularmente el personal de soporte de TI, que nos va a ayudar con las comunicaciones, etcétera. El cuarto aspecto que trata la guía es el manejo con el cliente. Para las empresas que aún pueden continuar operando, es importante el poder identificar y maximizar métodos para continuar brindando servicios o vendiendo productos a nuestros clientes con la misma calidad que lo hemos hecho siempre. Para esto, su empresa tendrá que definir y anticiparse a las necesidades de su cliente en lo que tiene que ver con la entrega de productos y servicios durante la crisis. Si es posible que haya un impacto significativo durante la crisis en la producción de productos y servicios, hay que determinar qué productos y servicios se van a priorizar o cuáles podrían ser, ser afectados adversamente, reducirse su disponibilidad de manera significativa. Para esto, debemos de hacernos preguntas cuando revisemos el área que tiene que ver con el cliente, áreas que se podrían incrementar las ventas, dónde podría haber una caída significativa de la demanda, qué canales podrían tener mayor demanda por la gente o podrían estar expuestos a mayor riesgo, cómo se mantiene informado al equipo de ventas, qué impacto tendría la reducción de las ventas en el flujo del efectivo de la organización, cómo nos podrían pagar nuestros clientes, etcétera. Cada una de estas preguntas y de estos enfoques será muy útil para las empresas que aún se mantienen operando durante el periodo de cuarentena. También, si vas a revisar los procesos relacionados con los proveedores o suplidores, hay que ver si se han hecho cambios en las políticas y procedimientos. También es importante preguntarse si la compañía ha determinado qué tanto puede operar sin recibir suministros o materiales, tomando en consideración los niveles de inventarios actuales. Si en el futuro es necesario llegar a acuerdos preferenciales o términos especiales con algún proveedor para que lo pueda uno satisfacer de necesidades inmediatas en periodos como este. Si existe la opción de la compañía ir directamente a obtener la materia prima sin necesidad de un intermediario, etcétera. Existen muchas preguntas que tienen que ver con el manejo estratégico de la organización que debemos de revisar en la actualidad. También el proceso de transportación puede ser crítico para las empresas que siguen repartiendo productos en la situación actual, por lo que hay que preguntarse si los gastos de transportación incrementarán o se reducirán, si los planes de transportación se enlazan con las necesidades reales de tus clientes en la actualidad y si contamos con el personal y la destreza necesaria para mantener un servicio óptimo de transportación de las mercancías o servicios, aún en las situaciones extremas que viven nuestras organizaciones. Y esta guía trae un aspecto que es crítico, que tiene que ver con los colaboradores, que tiene que ver con los recursos humanos, con la fuerza laboral, donde es importante desarrollar e entregar comunicaciones, entrenamiento, capacitaciones respecto a cómo manejar apropiadamente la crisis. Y también hay que tener en cuenta que podrían haber eventos que afecten adversamente al personal y cómo la compañía podría mejorar este tipo de situaciones. Las preguntas que podríamos realizar es si se llevan a cabo análisis de conteo del personal para identificar puntos críticos donde nos falten personas o colaboradores. También si todas las áreas críticas del negocio están cubiertas, cuáles son los pasos necesarios para modificar las políticas de recursos humanos o actualizarlas, tomando en consideración las situaciones únicas que vivimos en la actualidad. Sin lugar a dudas, esta guía del Instituto de Auditores Internos de Inglaterra podrá ser exageradamente útil para muchos auditores internos que deseen continuar agregando valor en sus organizaciones en los temas relacionados con los pagos, con los proveedores, la transportación, el manejo de los clientes, el desarrollo de nuevas políticas y procedimientos, el apoyo al equipo de tecnología, etcétera.
La misma puede ser descargada en el sitio web de dicho Instituto de Auditores Internos. Ahora bien, una pregunta importante es, ¿cómo garantizarán las empresas el acceso seguro a los sistemas y datos? Esta pregunta la responde el equipo de BDO Perú, quien preparó una comunicación de mejores prácticas para que las empresas que tienen una gran cantidad de colaboradores trabajando en sus hogares, que están teletrabajando, puedan, aún así, trabajando a distancia, mantener un nivel adecuado de control de dichas tareas. Las mejores prácticas del trabajo remoto, de acuerdo al equipo de BDO Perú, son las siguientes. Requerir conexiones seguras para acceder de forma remota a los sistemas de la empresa. La solución para garantizar esto, sin lugar a dudas, es tener una red VPN y más aún si se tiene que utilizar redes públicas. Esto es una práctica muy común en la mayoría de las organizaciones. El punto número 2 es establecer horario de cierre de las sesiones de los sistemas de la compañía. Tenga presente que permitir que las sesiones remotas permanezcan abiertas indefinidamente aumenta una ventana para que haya disponibilidad para el acceso no autorizado a los sistemas de la organización. Hay que inventar horarios de cierres de puestos de trabajo remotos. Esto ayuda a las empresas a reducir la posibilidad del acceso no autorizado, debido a que un puesto de trabajo, un equipo, una computadora, una laptop en una casa, se puede quedar abierta teniendo acceso remoto a la información de nuestra organización. También hay que requerir el uso del correo electrónico corporativo. Nosotros sabemos que el correo electrónico de la corporación está disponible de forma remota de manera muy fácil, pero en algunos casos eso se puede restringir. Entonces hay que solicitarle al personal que no realice negocios a través de cuentas de correo personales, mensajes de texto o aplicaciones de terceros, y que mucho menos transmita información sensible de la organización por alguna de estas plataformas. Estamos totalmente convencidos que cada uno de estos tips, recomendaciones, consejos son muy útiles para mejorar la seguridad en la situación actual. En el módulo pasado hablamos de cómo podemos agregar valor para nuestros clientes, pero también tenemos que ver cómo cambiará el esquema de trabajo de los auditores internos en base a la nueva realidad. Tenga presente que esto también pasará. La vida, como la conocemos, no volverá a ser igual que antes, pero sin lugar a dudas, el nivel de normalidad y operativo de nuestras empresas se va a restablecer en un periodo de tiempo muy corto, como ha pasado en otras situaciones similares a lo largo de la humanidad. Esta situación sanitaria será superada por la humanidad, pero dejará consecuencias en la forma que nosotros vivimos y realizamos nuestro trabajo, debido a que esta forma cambiará completamente. El coronavirus de estos días va a hacer que la transformación digital sea una realidad más que ningún plan estratégico. La necesidad de incorporar la tecnología en todos los hábitos de la vida se ha hecho más latente que nunca en la actualidad, por lo que nosotros debemos de dar un paso al frente. Tenga presente que los auditores internos exitosos hacen a diario lo que los demás auditores hacen ocasionalmente. ¿Qué debemos de cambiar en base a la nueva realidad? Implementar un sistema efectivo de auditoría virtual o remota. Emplear de forma intensiva el análisis de datos. Pensar en aprovechar las grandes ventajas que tiene la robótica y el machine learning para realizar trabajos que son repetitivos y para la revisión de un gran volumen de operaciones. Y también debemos de revisitar
repensar la forma en que estamos evaluando los riesgos a lo interno del propio Departamento de Auditoría Interna y a lo largo de toda nuestra organización. Cuando hablamos de auditoría remota, estamos hablando del primer aspecto que vamos a cambiar en el futuro. Vamos a tener 4 secciones. La primera, la A, es la auditoría remota. La B, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con el análisis de datos. La C, vamos a hablar sobre el impacto de la robótica. Y la D, cuarta, vamos a hablar sobre riesgo. En el primer cambio significativo es que los procesos que usted realiza actualmente de planificación, ejecución del trabajo, informe y seguimientos van a cambiar debido a que todo esto tendrá que hacerse de manera automatizada y digital, de forma remota. Esa es una gran realidad. Cuando hablamos de realizar auditorías de forma remota, esto quiere decir que tenemos que disponer de laptops o equipos de cómputo de alta capacidad, conexiones seguras a través de la plataforma de Internet, aplicaciones de papeles de trabajos electrónicos que puedan soportar todo el nivel de prueba que se realizaría en un proyecto que se lleve a cabo de forma manual. También tenemos que crear un nuevo tipo de evidencia que se va a llamar e-discovery, a través del cual los documentos que dan soporte a la evidencia actual deberán de estar digitalizados, lo cual representa un reto significativo para muchos auditores internos. Lo que tiene que ver con las videollamadas y las visitas virtuales se convertirá como parte del trabajo diario de cualquier departamento de auditoría interna, por lo que debemos de tener presente que el uso de la tecnología como parte de nuestro trabajo a partir de ahora es esencial. Pero para poder hablar de tecnología, tenemos que hablar del impacto que tiene el análisis de datos en el éxito de nuestro departamento. El análisis de datos es un catalizador del trabajo de cualquier departamento de auditoría interna. Es por eso que el Instituto Global de Auditores Internos durante los últimos años ha hecho un esfuerzo extraordinario para concientizar a través de comunicaciones técnicas sobre la importancia de la integración de el data analysis en el trabajo estratégico y táctico de cualquier departamento de auditoría interna. Por lo que tenemos información de sobra para nosotros poder implementar este tipo de metodología de forma inmediata. Ahora bien, muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué es el análisis de datos? Este es un proceso de inspección, limpieza, transformación y de moldear información relevante, la cual permite sugerir conclusiones y apoyar al proceso de toma de decisiones de nuestra organización. La adopción de un sistema estructurado de análisis de datos por parte de la auditoría interna no solamente significa la adquisición de herramientas y técnicas, sino también requiere un cambio de mentalidad. ¿Por qué decimos esto? Porque yo conozco muchos departamentos de auditoría interna que tienen o invierten una cantidad significativa en aplicaciones, en software, en programas de análisis de datos, y de 20 personas, solamente una sola persona, y no necesariamente DTI, utiliza la aplicación. Auditoría interna necesita saber qué es lo que busca, identificar los datos de manera apropiada, extraerlo y utilizar los resultados. Esto es solamente el primer paso, porque también nosotros debemos de ser capaces de estandarizar el proceso y hacerlo repetible, escalable, y que el mismo sea adecuado, que se le pueda dar un seguimiento efectivo. ¿Qué tipos de pruebas nosotros podemos implementar cuando utilizamos el análisis de datos? Como es obvio, podemos utilizarlo para identificar fraude, verificar la razonabilidad del sistema de control interno de cada uno de los procesos críticos de nuestra organización,
podemos comprobar la efectividad y eficiencia del proceso operativo y evaluar los gastos e impedir desperdicio o mal uso de fondos de la organización por parte del personal. Hay una amplia gama de pruebas que se pueden desarrollar a través del uso efectivo del análisis de datos. En el mercado existen muchas herramientas disponibles. Esta es una simple lista pequeña. Ustedes podrían agregar mucho más, pues yo estoy seguro de que hay muchas más opciones. Ahora bien, por más que muchos auditores internos tradicionales se resistan, parece ser que la automatización y la digitalización del trabajo de auditoría interna es una tendencia irrepetible, irreversible, por lo que debemos de aprovechar las opciones que tenemos a la mano. Tenga presente que la auditoría interna, sin un sistema efectivo de análisis de datos, es como conducir un vehículo con los ojos cerrados. Nuestro tercer punto es que usted se atreva a ser más digital en su trabajo. ¿Y cómo me voy a atrever a ser más digital? Utilizando la robótica. Cuando a muchos auditores internos yo le hablo de robótica, muchos piensan que de un día para otro va a aparecer un androide como en una película de ciencia ficción y va a realizar el trabajo que yo hago diariamente. Pero esto no es cierto, ese androide no va a aparecer. Y ese androide apareció en su empresa y se están haciendo muchas tareas que antes se hacían manual de forma digital. Por ejemplo, en Central Romana, que es la compañía para la cual yo soy vicepresidente de auditoría interna, los inventarios de azúcar crudo se hacen por levantamiento topográfico digital. También nosotros tenemos que tomar en cuenta un subproducto de la caña, que es el bagazo, a través del cual sacamos furfural, que era un inventario que llevaba más de una semana en realizarlo. Ahora, con el uso de un dron y fotogramétrico, nosotros podemos en 5 minutos o menos, en el tiempo que el dron recorre el campo de bagazo, realizar una medición exacta, inmediata del campo, de forma perfecta de todo el terreno, sin necesidad de la intervención de la mano humana. Por lo que muchos procesos repetitivos ya han sido automatizados. También en la banca, el uso de la robótica es un hecho. Un colega, auditor interno dominicano, que trabaja en uno de los bancos más importantes de la República Dominicana, me comentó hace pocos días que ellos tienen varios robots, los cuales son utilizados para auditar listas negras, verificar si las personas se encuentran en listas restringidas de organizaciones internacionales o clientes, para comprobar datos en organismos estatales. Ellos analizan si los clientes, el estatus de los clientes, por ejemplo, en impuestos internos. También verifican información financiera de los clientes en todo el sistema financiero, en otros bancos, en asociaciones de préstamos. Esto le permite tener una calificación mucho más adecuada de la cartera del nivel de riesgo de la cartera de crédito de ese cliente, de donde pertenece, y le permite identificar si hay alguna violación por lo establecido en la superintendencia de banca. También tienen robots que pueden analizar millones de documentos digitalizados y verificar el cumplimiento normativo de la institución. Por lo que la forma en que se pueden emplear estas herramientas son ilimitadas. Porque tenemos que visualizar, realizar una transformación, llevar la auditoría interna a la generación 4.0. Otro colega auditor interno, Néstor Duarte, en su artículo Mi visión sobre cómo emprender un proyecto de transformación de la actividad de auditoría interna, nos dice que la tecnología que va a habilitar el futuro de la auditoría interna estará guiada, ¿por qué? Por la inteligencia artificial, el aprendizaje automatizado, la automatización de los procesos a través de la robótica, la minería de datos, la analítica de datos avanzadas y los accesos por VPN. ¿Qué les parece? Un mundo donde la metodología de auditoría interna se caracterice
por auditoría continua, informes de alto impacto y un tipo de auditoría ágil. La verdad, a medida que pasa el tiempo, la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y virtual, la gestión de datos masivos irán evidenciándose como indispensables para cada uno de los aspectos de nuestra profesión. Pero además de los cambios que tienen que ver con el análisis de datos y la robótica, tenemos que revisitar la forma en que estamos evaluando los riesgos en nuestra organización y en nuestro propio departamento de auditoría interna. ¿Por qué decimos que tenemos que evaluar la forma en que estamos evaluando los riesgos? Debido a que cada uno de nosotros debemos de preguntarnos, ¿podría haber llegado la hora de reevaluar las técnicas de gestión de riesgos usadas? ¿Cuántos de nosotros tomó en consideración, aunque sea de forma remota, la paralización que están viviendo muchas de nuestras organizaciones? Quizás en una metodología de impacto y probabilidad de mapa de calor, como la que utilizan el 95% de los departamentos de auditoría interna, este tipo de efecto, este tipo de impacto, este tipo de situación podría no ser predecible. Es por eso que se hace necesario nosotros revisitar la norma ISO 31010, que muchos de ustedes conocen, pero la misma presenta metodología que si las hubiésemos implementado de la forma que presenta esta normativa global, el cisne negro de el COVID-19 pudo haber sido identificado. De ahora en adelante, yo creo que nosotros debemos de utilizar con mayor frecuencia los análisis de escenarios. Yo sé que muchos utilizan los análisis de causa raíz, pero también están los análisis de causas de efecto, de secuencia, de defectos, de acontecimiento, hasta de toxicidad, o en este caso, no de toxicidad, puede ser de nivel de contaminación, etcétera. También debemos de volver a los métodos estadísticos, como la simulación Monte Carlo, estadística bayesiana, Markov, etcétera, que nos permiten poder realizar proyecciones de diferentes escenarios que podrían surgir cambiando variables que afectan nuestra organización. También debemos de retomar la forma en que se están desarrollando los planes de continuidad de negocio a lo interno de nuestra organización, por lo que el método de análisis de impacto de negocio resulta altamente útil, tomando en consideración la situación actual. Habría que preguntarse cómo riesgos claves podrían interferir o paralizar la operación, lo que ocurrió ahora mismo. ¿Qué se requeriría o qué tiempo tomaría para volver al negocio de nuevo? Todo esto es indispensable para un plan de continuidad de negocio y ayuda a determinar el periodo de criticidad o recuperación. Algunos de nosotros había determinado qué tiempo podría mantenerse cada una de nuestras organizaciones sin realizar ninguna venta, sin vender ningún artículo que está en nuestro inventario, sin producir ninguna nueva solución de negocios, sin cobrarle a nuestros clientes y haciendo frente de manera exitosa a los compromisos que tiene cada una de nuestras organizaciones. Es bueno volver a repensar el plan de continuidad de negocio y los esquemas de evaluación de riesgo. Ahora bien, hablamos durante los últimos 50 minutos de la situación actual de auditoría interna en base al COVID-19. También hablamos de cómo nosotros podemos ayudar a nuestro cliente en esta situación crítica. Tratamos del impacto que tiene esta situación en el enfoque, en el esquema de nuestro trabajo y las 4 áreas que podrían ser modificadas. Pero esto es solamente un aperitivo para que usted se comience a interesar de qué otras herramientas
podríamos tener para enfrentar esta grave situación. Por lo que le vamos a recomendar que en Internet pueda acceder al sitio web de la FLY, la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, la cual tradujo 2 guías que son muy importantes para hacer frente a esta crisis del coronavirus. La primera guía, traducida por la FLY del IA Global, es auditoría remota para COVID-19 y demás. Y también la FLY tradujo una hoja informativa preparada por el Instituto de Auditores Internos de Australia que trata sobre auditoría interna y las pandemias. Estamos totalmente convencidos que ambos documentos serán de gran utilidad para cada uno de ustedes que han participado en estas conferencias. También existen portales especializados que tratan el impacto del COVID-19. Uno de estos portales fue desarrollado por el IA Global. La FLY también tiene una página de recursos. El Instituto de Auditores Internos de Inglaterra tiene un hub o centro de información. Y BDO, a nivel internacional, tiene un centro que trata sobre el impacto del COVID en las empresas y también sobre los cambios o consideraciones contables que tenemos que tener presente en base a esta nueva realidad. Aunque usted no lo crea, yo tengo exactamente hablando 50 minutos, por lo que ahora vamos a compartir algunas reflexiones finales para luego, durante los próximos 10 minutos, contestar algunas de sus preguntas. Vamos a finalizar esta presentación con una frase de mi villano favorito. ¿Saben ustedes quién es mi villano favorito? Dr. House. Dr. House dijo en una ocasión: el tiempo lo cambia todo. Eso es lo que dice la gente, pero no es verdad. Hacer cosas cambia las cosas. No hacer nada deja las cosas exactamente como están. Aunque yo creo que Dr. House se equivocó. No hacer nada no deja las cosas exactamente como están. No hacer nada empeora las cosas. Porque como podemos ver, cada día los retos que enfrentan nuestras organizaciones son más, por lo que nosotros tenemos que estar a la altura de la situación y contribuir a agregar valor real en cada uno de los aspectos claves de nuestro negocio. En la situación actual es fácil exigir. Es muy cómodo señalar a otros culpables, el juzgar y mucho más el reclamar. Pero lo que es difícil en una situación crítica como la que vivimos es tomar, asumir la responsabilidad y cada uno de nosotros ser parte de la solución. Por lo que ustedes pueden ver que para cada uno de nosotros ser parte de la solución, necesitamos ser auditores internos creativos e innovadores. Ahora bien, ¿qué suelen tener en común los auditores internos innovadores? Los rasgos fundamentales de un auditor innovador es la confianza en sí mismo, el valor, la flexibilidad, la capacidad de asociación, la buena percepción, una capacidad intuitiva adecuada, capacidad crítica, curiosidad intelectual, entusiasmo y, lo más importante, un auditor creativo e innovador debe tener tenacidad para hacer que las cosas cambien a su alrededor. Muchas gracias y que el Señor los bendiga a todos. Realmente para mí ha sido un privilegio el poder estar aquí con ustedes y compartir estas ideas sobre el impacto que tiene el COVID-19 en el trabajo de auditoría interna. Ahora vamos a proceder a responder durante los próximos 10 minutos las preguntas que ustedes
fueron desarrollando durante el transcurso de la videoconferencia. La primera pregunta parece más una comunicación que una pregunta, pero vamos a tratar de leerla de forma precisa. Pregunta número 1. ¿Cuál sería el proceder de la función de auditoría interna ante situaciones que estamos presentando? Debe involucrarse en apoyar ciertos procesos críticos de negocio, situaciones que se van presentando y luego retornar a los planes de auditoría interna de las áreas que estuvieron involucrados como parte del proceso operativo y de supervisión. Claro que sí. Auditoría interna en estos momentos tiene que quitarse el sombrero de auditor y apoyar a cada una de las áreas operativas en los frentes críticos que tengan abierto. Ahora bien, como esas tareas no tienen que ver con la función de auditoría interna, tenemos que tener el debido cuidado profesional que esas áreas no sean revisadas por el personal que estuvo dando apoyo a la primera y segunda línea de defensa. Ustedes recuerdan que tanto en la encuesta realizada por la Fundación de Institutos de Auditores Internos Europeos decía que una de las tareas que estaban haciendo los auditores internos era detener las auditorías corrientes y utilizar tiempos del equipo de auditoría interna en tareas que no son de auditoría. También esto lo recomendaba la guía técnica entre los 6 puntos críticos o claves, roles que puede implementar un auditor interno, la guía técnica del Instituto de Auditores Internos de Reino Unido, que compartimos durante nuestra presentación. Pregunta número 2. En su experiencia, ¿cuáles herramientas nos recomienda sobre propagar la empatía cuando el área colaboradora no está dispuesta a recibir empatía? ¡Wow! Esto parece más una pregunta de inteligencia emocional que de auditoría interna, pero es muy interesante porque la reacción frente a una crisis de cada uno de los colegas y colaboradores o de diferentes departamentos no siempre va a ser la misma. Pero nosotros debemos de tratar de entender y ponernos en la situación de estrés, tanto personal como laboral, que están viviendo muchos de nuestros departamentos. No todo el mundo se comporta de igual forma. Nosotros debemos de no esperar a ser llamados, sino de contactar a los principales líderes de nuestras organizaciones con el apoyo del Comité de Auditoría Interna para que ellos sepan que nosotros estamos ahí para apoyarlos. Y en los casos de que lo permitan, nosotros contribuir a que las actividades operativas puedan continuar siendo desarrolladas de forma habitual. Y en muchas cosas, con lo que tiene que ver con la empatía, hay veces que lo mínimo que uno puede hacer es escuchar a las personas, porque, como dije, no todo el mundo enfrenta un tipo de situación de crisis de la misma manera. Pregunta número 3. ¿Qué mecanismo se debería utilizar para las revisiones durante y después de la cuarentena y durante la pandemia? Bueno, yo creo que esa pregunta quizás se hizo antes de compartir el anexo el anexo 1 de la guía desarrollada por el Instituto de Inglaterra. Si usted piensa durante el proceso de la crisis, seguir haciendo trabajo de auditoría interna, usted tiene 7 áreas y una guía en la cual puede realizar trabajo. También es importante que nosotros trabajemos con los temas de cómo la compañía está manejando la crisis en la actualidad, en temas que tienen que ver con los aspectos del plan de continuidad de negocio. Eso lo podemos hacer ahora mismo durante la crisis y también apoyar áreas críticas de negocio que requieran nuestra ayuda. Posterior, debemos de reunirnos con la alta dirección y con el área de riesgo para ver cómo este tipo de situación podemos nosotros tener diferentes tipos de respuestas si se volvieran a repetir. La pregunta número 4 es la siguiente.
ante esta situación de crisis. ¿Qué podemos hacer como auditoría interna para contribuir a la reducción de costos de materiales, ya que las evidencias suficientes y competentes deben estar físicamente en una transacción, etcétera, desembolso? Habrá un cambio en las normas relacionadas a la evidencia. Yo no creo que debamos llegar al extremo de que haya un cambio en las normas. Y recuerden que yo estuve hablando, cuando hablamos de auditoría virtual, que uno de los aspectos más importantes de la auditoría virtual es el e-evidence, la evidencia electrónica, la cual va a ser una realidad del trabajo diario de cualquier equipo de auditoría interna. Es muy fácil yo hablarle de evidencia electrónica cuando nosotros podemos auditar un proceso que está totalmente automatizado. Pero cuando usted me habla, por ejemplo, de desembolso y me dice, por ejemplo, como por ejemplo de los soportes, entonces yo estoy viendo que ese trabajo, que ese tipo ese proceso tan crítico del negocio en su organización está semi-manual. Entonces, ahí el tema no es de la norma, ahí el tema es de cómo se está haciendo el proceso en su propia organización, que no está digitalizado, automatizado. Y eso debería de, a partir de la situación actual, cambiar. Si yo fuera a automatizar el proceso de auditoría de mi empresa a partir del próximo lunes, lo primero que tendría que preguntarme es qué cantidad de controles hay en mi organización. De esos controles, ¿cuáles están totalmente automatizados? ¿Cuáles están semi-automatizados? ¿Y cuáles procesos están manuales? Y dependiendo de la respuesta, usted va a poder implementar a mayor o menor profundidad un enfoque digital en el trabajo. Pero yo estoy totalmente seguro que debido hasta por la misma posibilidad de contaminación, lo que tiene que ver con el papel, con evidencia física, eso va a variar, aún en instituciones donde hayan en la actualidad muchos procesos que estén llevado manual o que se estén imprimiendo informaciones como evidencia de papel, como sugiere la pregunta. Pregunta número 5. ¿Cambiará esta crisis el modelo que venimos acarreando de revolución industrial y tantos problemas, disgustos, inconvenientes a todos los empleados? Me refiero un horario estricto, laboral, de 8 a 5. Yo creo que sí, sí, sí. Aunque no sé si los horarios laborales vayan a cambiar de manera radical de un momento a otro, pero la forma de trabajar sí va a cambiar. Yo entiendo que nosotros estamos viviendo un proceso de transformación histórica de la humanidad. Estamos cambiando desde el modelo industrial, desde el modelo de información al modelo 4.0. Recuerden el artículo que yo les comentaba de buen amigo Néstor Duarte. Este artículo es muy visionario sobre cómo será el proceso futuro, no solo de nuestra propia organización, sino también del trabajo de auditoría interna. Y además de lo que tiene que ver con el horario, yo creo que va a variar mucho el teletrabajo. Nosotros nos vamos a abocar a muchas de las tareas que hacemos físicamente, in situ, en nuestras organizaciones, hacerlo en nuestra casa, como por ejemplo esta videoconferencia que estamos realizando en estos momentos. Pregunta número 6. ¿Cómo combinar el escepticismo del auditor frente a posibles fraude y que suelen suceder en tiempos de crisis? Excelente pregunta. Totalmente de acuerdo. Cuando existen etapas de crisis como la que estamos viviendo actualmente, muchos se van a querer aprovechar debido a que los controles podrían ser reducidos al mínimo por la falta de personal, porque se necesitan compras que son urgentes, por la condición extrema en que cada una de nuestras organizaciones estamos viviendo, por lo que auditoría interna tiene que en esos temas de desembolso, en esos temas de transferencia de productos, de manejo de inventario, tratar de implementar un proceso de revisión en tiempo real para cualquier desviación poderla identificar de manera oportuna, porque lamentablemente ese tipo de situaciones sí va a ocurrir en muchas de nuestras organizaciones. Pregunta número 7. ¿Cómo se define flexibilidad en términos de cumplimiento?
Excelente pregunta. Me imagino que la persona que la hizo trabaja en una institución que es altamente regulada. Cuando yo hablo de flexibilidad, yo hablo de flexibilidad en el enfoque del trabajo. Yo necesariamente no estoy hablando de flexibilidad en el cumplimiento o no de un requerimiento normativo. Ejemplo, si si en la actualidad tú tienes un proceso de cumplimiento que no está automatizado, usted va a tener que tener la flexibilidad operativa de automatizarlo y que se pueda comprobar sin la persona de cumplimiento, sin el personal operativo, sin el auditor interno, tenerse que mover de su escritorio para poder comprobar que estamos cumpliendo con cualquier requerimiento legal que su empresa tenga como norma. Esto quiere decir un cambio de paradigma en cómo nos manejamos, no necesariamente como la auditoría. Eso es muy similar al ejemplo que me pusieron de la evidencia de un cheque físico. Eso va a cambiar. Asimismo, cualquier tema normativo, y si es un banco para el cual usted trabaja, en una compañía de fondos de pensiones, etcétera, las normas se van a tener que seguir cumpliendo, pero la operación se va a hacer digital. Pregunta número 8. ¿Cómo puede un departamento de auditoría interna ¿puede un departamento de auditoría interna desaparecer después de esta situación? La respuesta obvia es no. Al contrario, los departamentos de auditoría interna son más necesarios que nunca en momentos de crisis, debido a que nosotros podemos contribuir de forma radical a mejorar los procesos críticos de negocio y apoyar a nuestros clientes en cada uno de los aspectos que sean necesarios. A mí siempre, cuando me hacen este tipo de preguntas, me gusta recordarle a muchos auditores internos que cuando a ti te pregunten qué es un auditor interno y por qué es importante un auditor interno, tenga presente que un auditor interno es un entrenador sobre mejores prácticas de negocio, un defensor de la ética y la transparencia, un conocedor de los riesgos que enfrenta su organización, un experto en controles, un especialista en eficiencia. En pocas palabras, un auditor interno es un socio que resuelve problemas. Por lo que un socio como este es crítico para el éxito de cualquier organización. Y en base a esta frase tan motivadora y recordándole que hoy es 1 de mayo y hoy comienza el mes de concientización de la importancia de la función de auditoría interna a nivel global, nos despedimos. Para mí ha sido un privilegio, un honor el poder estar con todos ustedes a través de esta guía, a través de esta vía. Por lo que queremos agradecer de nuevo a todo el fantástico equipo de BDO que hicieron posible el estar en contacto con todos ustedes durante la última hora. Muchas gracias y que el Señor los bendiga a todos.